Hola de nuevo. Siguiendo con las aplicaciones de las integrales, vamos a calcular volúmenes de sólido de revolución utilizando el método de discos. Para comenzar, vamos a recordar cómo calculábamos el volumen de un sólido. Por lo general, el volumen de un sólido siempre estaba dado por el área de la base por su altura. Por ejemplo, si tuviéramos un sólido de esta forma, su base, considerando que un cuadrado, calculamos el área de su base. Si es un cuadrado, pues va a ser lado al cuadrado por su altura. Nos referimos a esta altura que tenga el sólido. Si quisiéramos calcular el volumen de un cilindro circular recto, el volumen siempre va a ser área de la base. Si ustedes se fijan, en este caso, la base es una base circular. Es una base circular. ¿Cómo calculamos el área de un círculo? Pi por r cuadrado por la altura que tenga el sólido. Y así calculamos el volumen de los sólidos. Ahora, ¿cómo haríamos para calcular el volumen de un sólido que pueda tener esta forma? Estamos considerando una forma, un sólido no conocido, no como estos cilindros circulares, sino que consideremos un sólido cualquiera. ¿Cómo podríamos calcular? En el curso hemos aprendido que bien podemos estar aproximando. Cuando calculábamos área bajo la curva, ¿qué es lo que hacíamos? Dividíamos el área, le ubicábamos rectángulo, sumábamos la área de cada rectángulo, luego nos dimos cuenta que si a esa sumatoria le aplicábamos un límite, encontrábamos el área real, y encontrar el límite de esa sumatoria correspondía a realizar un cálculo de integrales. Partiendo de eso, seguimos en lo mismo. Consideremos que tenemos ese sólido en el eje X. ¿Qué podríamos hacer? Lo que podemos hacer a este sólido sería rebanar. ¿Qué pasa si comenzamos a rebanar? Es decir, a separarlo por pequeños trozos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto va a ser un espacio delta X. La idea es delta X. La idea es que este sólido rebanarlo o dividirlo en pequeños trozos de sólido. ¿Qué pasa cuando comenzamos a dividirlo en pequeños trozos de sólido? Ok, lo que podemos hacer es venir y aproximar el volumen que tenga esa rebanada, siempre considerando área de la base por la altura. Si ustedes se fijan, la altura en este caso es esta altura que corresponde a un espacio delta X. Y entonces lo mismo, ¿cómo vamos a aproximar el volumen total de todo el sólido? Mediante una sumatoria según la cantidad de subintervalos en que hayamos dividido, e ir multiplicando área de la base por la altura, área de la base por la altura, área de la base por la altura. Una sumatoria de cada uno de las rebanadas, vamos a llamarle rebanadas, de cada una de las rebanadas que hayamos hecho. Y esto ya sabemos que pasa entonces si a esa sumatoria le aplicamos un límite cuando este delta X tiende a 0. ¿Qué va a pasar?
vamos a encontrar el volumen real. Y ya sabemos nosotros por definición que esto, ¿a qué va a corresponder? Esto va a corresponder a una integral según el intervalo en el que esté nuestro sólido de lo que es el área de la base por nuestro diferencial. En resumen, el volumen de un sólido lo podemos calcular por medio de una integral definida. Y ahorita vamos a conocer el método de discos. Ahora, los sólidos con los que vamos a estar trabajando van a ser sólidos que se van a formar a partir de la revolución de una región plana. Por ejemplo, en el curso hemos graficado regiones planas como esta. Esta es una región plana. O una región plana podría ser esto, o esto es una región plana. En lo que vamos a trabajar nosotros es que esas regiones planas, que ya sabemos que se forman mediante funciones o curvas, ¿qué pasa si esta región plana comienza a revolucionar en torno a este eje? Si ustedes se fijan, si esa región plana comienza y está permanentemente revolucionando, va a generar un sólido. Y este sólido es como le llamamos sólido de revolución. Si esa región plana comienza a girar constantemente en torno a ese eje que se está indicando, va a formar un sólido de revolución. Si fijan, esto tiene una forma bastante conocida, que sería un cilindro circular recto. Y análogamente, si la mitad de esa circunferencia comienza a girar en torno a ese eje de revolución, al final forma un sólido de revolución, que es una esfera. Y con eso es que nosotros vamos a estar trabajando. Consideremos la región plana limitada por y igual x cuadrado, la recta x igual 2 y la recta y igual 0. Vamos a tratar de graficar esa región plana. Vamos haciendo nuestro eje X, eje Y, y comencemos a graficar nuestras regiones planas. Y igual x cuadrado, ya sabemos que es una parábola que se abre a partir del origen y se abre hacia arriba. ¿Quién va a ser x igual 2? X igual 2, en el repaso y en el video que tenemos en nuestro canal, ya sabemos que es una recta que corta y que pasa por x igual 2. Este sería x igual 2. Y y igual 0, si ustedes recuerdan, y igual 0 coincidía con el eje X. También en el repaso del video pueden encontrar ahí una pequeña explicación sobre esto. Ahora, ¿cuál es la región encerrada por la parábola, la recta x igual 2 y y igual 0? Estamos hablando de esa región. Al final, la región de la que estamos hablando es de esa región. Estamos dejando limitada. ¿Qué sucedería si esa región
comienza a girar en torno al eje X. ¿Qué pasaría si esa región comienza a girar en torno al eje X? Si esta región comienza a girar en torno al eje X, esa revolución, estamos considerando que su eje de revolución es el eje X, esa revolución va a generar un sólido como este. ¿Lo ven? Un sólido. Si esta región comienza a estar revolucionando en torno al eje X, al final se genera un sólido como este. Y la tarea de nosotros va a ser esa: dibujar una región plana, y nos van a decir que la giremos en torno al eje X, en torno al eje Y, en torno a una recta, como los casos que tenemos aquí. Las regiones planas van a tener un eje de rotación y ahí vamos a formar un sólido. Y el trabajo de nosotros va a ser formar ese sólido. Como les comentaba, los sólidos que vamos a estar formando nosotros son sólidos que se generan a partir de revolucionar una región plana como la que tenemos aquí. Si esta región plana comienza a revolucionar, tenemos esto y prácticamente tendríamos un sólido como este. ¿Cuál va a ser la técnica para calcular el volumen de este sólido de revolución? Vamos a seguir prácticamente 3 pasos. Rebanar, aproximar y finalmente integrar. Con este vamos a conocer el método de disco. Ahí vamos a ver por qué. Este es nuestro sólido. ¿Qué pasa si a nuestro sólido le sacamos una rebanada? Si a nuestro sólido le sacamos una rebanada, vamos a obtener algo como esto. Si sacamos otra rebanada por este lado, vamos a sacar, estamos rebanando, vamos a obtener algo como esto también. Eso es rebanar. ¿Para qué me sirve rebanar? Entonces, viéndolo aquí en nuestro eje, si nosotros rebanamos, si ustedes se fijan, ¿qué obtenemos al rebanar? Al rebanar, lo que obtenemos es un disco. Lo que obtenemos es un disco. Vamos a ver a graficar, no dio problema. Recuerden que estamos iniciando, estamos intentando estos videos, así que me disculpan por cualquier error al decir o al escribir, pero para eso tenemos otros recursos como las consultas en línea, el grupo de WhatsApp que tenemos para ir aclarando dudas, porque bien pueden haber dudas en relación al video y en relación a los otros materiales. Bien, entonces al rebanar, si ustedes se fijan, lo que sacamos son discos. Aproximemos el volumen
de uno de esos discos. Si ustedes se fijan, cómo encontramos el volumen? Área de la base por la altura. La área de la base, como son discos, su base es circular, es decir, pi r cuadrado por h. Vamos aproximando. Entonces, al rebanar nos damos cuenta que sacamos disco, por tanto vamos a aproximar el volumen de una rebanada por pi r cuadrado h. El volumen de un disco siempre es pi r cuadrado h. Pero bien, cuando nosotros rebanamos, la idea es quién es r y quién es h. Ese va a ser nuestro trabajo. Si ustedes se fijan, al rebanar, vamos a verlo en la figura plana. La altura del disco, esta altura, va a ser un intervalo como este, o va a ser un intervalo como este, eso depende. ¿Cómo le conocemos a este espacio nosotros? Eso va a ser un delta x. Ya vamos avanzando, dice radio al cuadrado por h. ¿Quién es h? Mi h es un delta x. Al rebanar de esta forma, nos damos cuenta que la altura de los discos es un delta x. ¿Quién va a estar definiendo el radio para cualquier disco? Aquí está para un disco, este radio. ¿Quién va a estar definiendo el radio para cualquier disco? Para este disco. Para este disco. ¿Quién va a estar definiendo el radio? Para cualquier rebanada que se saque, miren quién define el radio. ¿Quién está definiendo el radio? Lo está definiendo la función. ¿Cuál es mi función? Mi función era y igual a x cuadrado. El radio lo define la función x cuadrado. Si ustedes se fijan, si mi altura es delta x, mi radio es la función, pero con respecto a x. Ya rebanamos, ya aproximamos. Reescribiendo esto, tendríamos x a la cuarta por delta x. Esta es la aproximación del volumen. Y ya hemos estudiado nosotros que, entonces, para aproximar el volumen total de todo nuestro sólido, este es nuestro sólido, ¿en qué va a consistir? En hacer una sumatoria según la cantidad de rebanadas que hagamos, limitados por los subintervalos, la sumatoria de cada uno de esos espacios. Y ya hemos estudiado nosotros que si a esa sumatoria le aplicamos un límite, cuando delta x tiende a 0, vamos a estar encontrando el volumen real. Y si ustedes se fijan, el límite de una sumatoria es como tener la integral de px a la cuarta, esto se transforma en mi de x. ¿Y cuáles serían los índices de integración? En el intervalo, como la función está con respecto a x, pues va a ser en el intervalo con respecto a x en el que esté definido mi sólido. ¿En qué intervalo estaba? Desde 0, y recuerden que lo limitaba a la recta x igual 2. Esto es un 2. Entonces va de 0 a 1. Y esta integral me va a calcular
el volumen, perdón, de este sólido de revolución que se generó al girar en torno al eje X esta región plana. Consideremos la región plana limitada por y igual raíz de x, la recta y igual 3 y el eje y. Vamos a considerar como eje de revolución de nuestra región plana el eje y. Entonces vamos a comenzar graficando nuestra región plana que está limitada por estas tres partes. Tenemos que y raíz de x, ya sabemos que la parte de una parábola que se abre hacia la derecha, la parte positiva. ¿Quién va a ser y igual a 3? 1, 2, 3. Una recta que pasa por y igual 3. Y el eje y, ya conocemos, y está limitado por el eje y. ¿Cuál es la región plana limitada por el eje y, la recta y igual a 3 y la parábola y igual a raíz de x? Estamos hablando de esta región. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esta región plana comience a revolucionar con respecto al eje y? Este va a ser su nuevo eje de revolución. Entonces, si esta región plana comienza a revolucionar en torno al eje y, va a formar un sólido que lo estamos llamando sólido de revolución, que va a tener esta forma. Espero que lo logren apreciar. Seguimos haciendo el intento en el uso de esta herramienta. Entonces aquí tenemos el sólido de revolución, y con el mismo procedimiento que hemos estudiado, nuestro sólido es un sólido como este, ¿qué es lo que vamos a hacer? A rebanar, a aproximar y a integrar. Y si ustedes se fijan, si comenzamos a rebanar, las rebanadas ¿a qué corresponden? A un disco. Vamos a verlo sobre los ejes. Si nosotros rebanamos según el sólido de revolución que estamos formando, vamos a ver un disco. Ahora, miren ese disco. Ese disco que hemos sacado ya sabemos que es un disco siempre. ¿Cuál es el volumen de un disco?
pi r cuadrado h, siempre. Para nuestro caso, ¿quién va a ser h? Radio al cuadrado por h. ¿Quién va a ser h? Recuerden que h es la altura de nuestro disco. Esta altura. Este grosor. Esto. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Un delta x o un delta y? Si ustedes se fijan, aquí va a ser un delta y. Entonces, en este caso, pi r cuadrado h, la altura es un delta y. En el ejercicio anterior teníamos un delta x, aquí podemos apreciarlo. Es un delta x, un espacio que está con respecto a x. Podrían asociarlo que si los discos son verticales, ya saben que es delta x. Si los discos que ustedes formen son horizontales, es un delta y. Ahora, así va a ser la altura siempre, o es un delta x o es un delta y. Si es horizontal, es un delta y. Y si el disco es vertical, como el ejercicio anterior, es un delta x. Y entonces, continuando, ahora definamos el radio. ¿Quién da el radio de los discos? Para cualquier rebanada, que esa es nuestra idea, ¿quién va a estar dando nuestro radio? Una rebanada por acá, una rebanada por acá. ¿Quién está dando el radio? Si ustedes se fijan, para cualquier rebanada que hagamos, el radio lo está definiendo la función. Entonces el radio es la función. Pero como aquí tenemos delta y, tiene que ser la función con respecto a y. Es decir que aquí hay que buscar cómo despejar. Le dando al cuadrado a ambos lados. Y ahora sí, entonces la función con respecto a y es esta. Por tanto, esta es una aproximación. Por tanto, ¿qué tenemos como aproximación del volumen? Pi y cuarto por delta y. Y lo mismo. La aproximación del volumen total de nuestro sólido, este es nuestro sólido, va a ser una sumatoria de esa según la cantidad n de rebanadas que vayamos a hacer. Siempre con esta consideración, porque vamos sumando cada disco y cada disco tiene esa forma. Cada disco tiene una altura delta y el radio lo define la función. Una altura delta y el radio lo define la función. Y si a esa sumatoria le aplicamos un límite, cuando ese delta y tienda a 0, entonces vamos a encontrar el volumen real. Y por definición ya saben que todo esto se transforma a una integral. Entonces al final me queda la integral solo de pi y cuarto y ese ese espacio, ese delta y se me convierte en mi diferencial. Si ustedes se fijan, el límite de la sumatoria se me convierte en una integral, pi y cuarto, y mi delta y se convierte en mi diferencial. Ahora hay que definir los intervalos, los índices de integración. La función está con respecto a y, el integrando está con respecto a y. Por lo tanto, tenemos que preguntar en qué intervalo con respecto a y está nuestro sólido. Con respecto a y está en el intervalo de 0 a 3. Recuerden que la región la limitaba a la recta y igual 3. Con respecto a y está en el intervalo de 0 a 3. Y esta sería la integral, que está bastante sencilla, que me va a calcular
el volumen del sólido de revolución que hemos generado a partir de esta región plana que vemos aquí. Les agradezco la atención. Recuerden que estamos en un periodo de prueba. Prácticamente la realización de estos videos ha sido casi de emergencia por la situación en la que estamos viviendo. Así que mil disculpas, espero ir mejorando con otros videos en cuanto a la explicación y la concentración pues que requiere de ir explicando, ir escribiendo, utilizando el recurso hardware que se requiere para estar haciendo eso, e incluso la edición misma del video. Así que bueno, pues pero recuerden que solo son un recurso más. Tenemos Edmodo, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, cualquier duda. Igual pueden llamarme, no hay problema, de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, pueden llamarme, el que esté interesado, y siempre con el objetivo pues de aprender un poco. Y recuerden que es un recurso más, ustedes pueden investigar otros libros, otras fuentes, otros videos, etcétera. Nos vemos.